Bienvenido. ¿Qué haces, José? ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Cuánto se está trabajando en el detrás de escena, más allá de los egos políticos, en lo que puede llegar a venir? Mucho más de lo que la gente cree. Mucho. Mucho más. Sí, mucho más porque, a ver, dos aportes. Reivindicando aciertos que hubo en una gestión, porque viste que después de que uno pierde las elecciones, el exitismo argentino es total. Entonces, perdés, pareciera que hiciste todo mal. Reivindicando aciertos y acentuando donde fallamos. Me parece que hay una experiencia invalorable en la democracia, que es haber gobernado con aciertos y con errores y tratando de construir una alternativa superadora a lo que fuimos y claramente a lo que es hoy la Argentina. Federico Pinedo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Cuando ves lo que plantea Cristina Fernández de Kirchner de cara al futuro de la economía, por ejemplo, más restricciones, más congelamiento de precios, ¿qué pensás? Que están tratando de llegar hasta el final y que el mecanismo que tienen para llegar hasta el final es seguir haciendo inflación. Ellos se financian con la inflación, o sea, se financian con los más pobres de la Argentina, financian su plan político con los más pobres de la Argentina. Entonces sigue la inflación y la gente no sabe cómo hacer para sobrevivir. Y ellos están tratando de que de esa manera lleguen a su último día de gobierno, para después decirnos que viene otra etapa extraordinaria del kirchnerismo, que será la siguiente etapa que propondrán a los argentinos. ¿Pero la gente cree en eso? Se muere de hambre la gente con el nivel de inflación que hay. Luis, quiero compartir con vos un dato de inflación, pero a través de un billete. Tenemos en 40 segundos la muestra de lo que es la inflación en la Argentina. Mira, lo compartimos. Ahí lo estás viendo, ¿eh? Así es como pierde valor en dólares el billete de 1000 pesos en la República Argentina a medida que pasan los distintos años. Y nos desvelamos por si la cara del billete es un hornero o si la cara del billete es... Perón. Exactamente, Eva Perón. Pero vos fíjate, ese billete se creó en el 2017. Con ese billete, en el 2017, vos comprabas 9 kilos de asado. Hoy compras 1. Con ese billete vos le ponías a tu auto 44 litros de nafta super. Hoy le pones 9. Digo, vos fíjate, este billete de 1000 pesos que vos ves acá, digo, en el 2017, con este billete, hoy te alcanza a comprar 170 pesos. Digo, este es el equivalente de estos 1000 pesos en el 2017. O sea, cuando lo comparás en dólares. Claro, 170 pesos. Digo, si vos en el 2017 decías, ¿cuándo te rinde? Bueno, hoy te rinde 170 pesos este billete de 1000 pesos que nosotros incorporamos en el 2017. Pero además se cambian figuritas porque se incorporan patriotas con perspectiva de género por animalitos, pero en definitiva no se aumenta la denominación de los billetes. Esto es, no se crean los billetes de 5.000, no se crean los billetes de 10.000. ¿Qué supone esto, José? Que en definitiva va a haber un costo por la distribución, por la logística, superior a los 100 millones de dólares, producto de no aumentar la denominación. Lo están diciendo todos los economistas que han hecho las cuentas respecto de la ineficacia de una medida que está escondiendo, creemos nosotros, un nuevo plan platita, digo, porque van a reemplazar todos los billetes y van a volver a emitir descontroladamente de cara a las elecciones. Bueno, ahí hay una idea, ¿no?, que tiene que ver con esto de los billetes, de generar cambio, renovación, pero en definitiva, si vas al supermercado y el billete no te rinde, la verdad que queda solamente en papel pintado. Maxi Ferraro, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, José. Cuando ves lo que viene para este año y medio que hay por delante, ¿vos crees que esta crisis que hay en el gobierno se va a radicalizar? Yo creo que sí, pero es importante que tanto Alberto como Cristina se hagan cargo y responsables de lo que están llevando adelante. Es por eso que nosotros estamos trabajando seriamente, silenciosamente, entre las fundaciones de cada uno de los partidos, entre el radicalismo, el PRO, la coalición cívica, el peronismo republicano, lo que decías al principio, ¿no? Un programa que esté articulado, que sea serio, que por supuesto tiene la experiencia importante de lo que fueron los 4 años del gobierno de Juntos por el Cambio, pero a su vez en algo que no había sucedido en el 2015, esta posibilidad de trabajar en los temas estructurales que tenemos que afrontar en la Argentina y que este gobierno está empecinado en no resolverlos. Empezar en la previa, decís vos, arrancar de antemano. Voy a saludar a mis compañeros. Alfredo Sainz, buenas noches, ¿cómo estás?
¿Cómo andás, José? Vamos a hablar un poquito de quién es Guillermo Hahn, el nuevo subsecretario de Comercio Interior que se va a hacer encargado del tema de los precios. Le pusiste el misterioso señor Hahn. Se dio el caso de un homónimo, ¿no? Porque él, en definitiva, es el mismo nombre que tenía un directivo de Techint y muchos se confundieron con como que Techint iba a ocupar la Secretaría de Comercio. Se dio eso al principio. El Guillermo Hahn también es el vicepresidente de Techint, pero esto es el funcionario es hijo de un primo segundo de Hahn, del de Techint, digamos, hay una vinculación muy lejana, no ninguna relación económica. No era el de la foto inicial. Paz Rodríguez Niel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo está José? Vamos a hablar hoy de la fiscal Cecilia Goyeneche, que finalmente fue destituida, se concretó la destitución, pero hoy vamos a hablar de cómo jugó la política, los actores del poder en Entre Ríos en torno a esta destitución. Pablo Fernández Blanco siempre tiene un dato distintivo. Pablo, ¿cuál es el dato de tu informe del día de hoy? ¿Cómo te va, José? Estamos hablando de dinero, estamos hablando de billetes. Bueno, yo te voy a mostrar de una manera muy, pero muy práctica para que todos entendamos por qué el gobierno mira para un lado y no le presta atención al verdadero problema que se esconde detrás de los billetes. Ustedes saben que a las 23 siempre en Mesa Chica te traemos un poco de blanco y negro para que te demuestre un poco el país en el cual vivimos. Y no hay mejor intérprete de esta época que Tato Bores. Mirá lo que decía. ¿Quiere que le diga una cosa? Mire, este peso moneda nacional, le arrancaron 2 ceros con este otro peso, ley 18.188. A este le arrancaron 4 ceros con este otro peso argentino. Y como si esto fuera poco, le sacaron 3 ceros más con este peso, con este austral. O sea que le estirparon 9 ceros a este pesito de acá adelante. Como mirá, este austral equivale a 1.000 millones de pesos moneda nacional. Y como en aquel entonces se compraba con 83 pesos moneda nacional, $1, este austral equivale a 12 millones de dólares. Lo cual parece un chiste si no fuera una joda grande como una casa. Así vivimos hace cuánto tiempo, Federico. Digo, ¿qué pensaría Cristina si Tato viviera, no? Digo, ¿podría hacer este tipo de humor o se enojaría? No, diría que son los poderes concentrados, ¿cómo les decía los Las medios? corporaciones. Las corporaciones. La oligarquía. Sí, claro. ¿Qué pensás cuando ves esta historia en blanco y negro que en definitiva es la que vivimos hoy? Y que los gobiernos hacen política con el hambre de la gente. La inflación es básicamente eso, sacarle a los que menos tienen para gastárselo haciendo política. Es lamentablemente así. Haciendo política le llamo al déficit fiscal, al exceso de gasto público, y que se muere la gente de hambre cuando hay alta inflación, es así. Ahora, hay que cortarla esa, y para eso estamos hablando del plan que hablamos los partidos Juntos por el Cambio. Lo que hemos aprendido es que hay que cortarla de golpe, hay que cortarla definitivamente, hay que pararlo, porque así se va a comer la Argentina esta situación. Mira, Lucas tiene imágenes y un estudio que tiene que ver con la evolución y el desempeño del gobierno según la opinión pública. Este estudio de sinopsis, ¿de cuándo es, Lucas? Es de este mes, tiene unos días de antelación, un estudio reciente. Es un contexto muy crítico, ¿no? Mira, ahí estamos viendo. Los niveles de valoración del desempeño del gobierno están en los niveles más bajos de todo el periodo. 18,8% solamente aprueba la gestión de gobierno. La imagen del presidente, la imagen positiva, está en las mismas condiciones, por debajo del 20%, en un contexto donde la opinión pública está claramente preocupada por la inflación. Casi el 60% de la gente dice que el principal problema que afecta al país es la inflación. Eso es un dato destacado. Y quizás el dato más difícil de explicar es el nivel de pesimismo de la gente. ¿Por qué más difícil de explicar? Y porque, digamos, nosotros veíamos un nivel de pesimismo muy elevado en el contexto de pandemia, ¿no? La gente encerrada en sus hogares, una mirada muy incierta sobre el futuro. Ahora, estamos teniendo niveles de pesimismo incluso superiores. Más de 2 de cada 3 creen que el país va a estar peor de acá a un año, y más de la mitad cree que su propia situación económica va a empeorar de acá a un año. Creo que hay, digamos, una ruptura del vínculo entre el gobierno y la gente, porque se rompió la palabra, se rompió la confianza. ¿Es entre el gobierno, Rodrigo, o es entre la política también? Digo, cuando uno ve el fenómeno Milei, que lo tenés con 20 puntos, ¿hay un tema de enojo también con toda la política o solamente con el gobierno? Me parece que ese enojo es frustración, digamos, ¿no? Pasas un video de Tato Bores y
poco me parece que el ciudadano común lo que ve y dice, ¿cómo se repiten los problemas en la Argentina, ¿no? Y son 70 años de un Estado que gasta más de lo que recauda, un Estado que gasta más de lo que produce, y eso se paga con más impuestos, con endeudamiento, con inflación, emitiendo billetes. Ahora le ponen unos próceres que los quieren, digamos, ponderar, pero la verdad que flaco favor le hacen a los próceres poniéndolos en billetes absolutamente devaluados. Con los billetes tenés que hacer dos cosas, como dice Luis. Sacar a uno de 5.000 para resolver los problemas cotidianos de la gente y dejar de emitir billetes. Entonces, son 70 años de frustraciones y por eso también tiene que ver con lo que decimos al comienzo. Nosotros, aprendido de nuestros errores, tenemos que ser muy contundentes. ¿Qué cosas tendremos que haber aprendido? Bueno, que tenemos unos primeros 100 días cuando sumamos para tomar unas 10 decisiones determinantes. Una de ellas va a ser la autonomía del Banco Central. La mayor autonomía posible para que deje de ser el prestamista del Tesoro. Abordar una reforma del trabajo, abordar una reforma tributaria, abordar una reforma educativa que vincule la educación con el mundo del empleo. Pasar programas sociales a programas de empleo. No vamos a tener tanto más tiempo. Son 100 días con crédito electoral, eso es aprender del pasado. La gente está enojada con la política, está frustrada, está muy caliente. Yo disiento con actores de Juntos por el Cambio, que los respeto muchísimo, cuando se indican los problemas en las personas. Hay representación social en emergentes nuevos. Hay representación, hay que escuchar ese enojo, hay que catalizarlo, porque si no las democracias no progresan, no funcionan. Entonces, ¿cómo lo catalizas? Con ideas nuevas, porque si hace 70 años se vienen repitiendo los mismos problemas. Mira, vamos a hablar de Maxi, del proyecto de ustedes, pero antes quiero compartir, Pablo, tu informe tiene que ver con esto que decía Rodrigo de emisión monetaria, pero llevada para todos. ¿Cómo entendemos hoy la emisión monetaria en la Argentina? Claro, José, acá hay una cuestión muy interesante y es que el gobierno se desvive por presentar una nueva familia de billetes, sacando a los animalitos, hay toda una historia política detrás de esto, y con la vuelta de los próceres, pero no cambia la denominación de los billetes. Yo te voy a mostrar con algunos números qué está pasando realmente con los billetes para que todos entendamos por qué hay inflación y este nivel de inflación en la Argentina. Hasta la semana pasada, la emisión total para asistir al Tesoro fue de 376.000 millones de pesos. Lo traduzco para que lo entienda todo el mundo. Al Estado, al Tesoro, a Martín Guzmán, a Alberto Fernández, le faltaron 376.000 millones de pesos. ¿Qué hizo el Banco Central? Imprimió más dinero y se lo dio. Esto metafóricamente, pero en la práctica ocurre así. Eso es plata que está en la calle. Para que sea un número más manejable, puse el del final. Son 2 millones de pesos, a eso me refiero. 2 millones de pesos por minuto. En este tiempito que estamos hablando deben ser más o menos unos 4 millones de pesos que están en la calle. 2 millones de pesos por minuto, por minuto que se llevan. Por minuto. Sin respaldo. 2 millones de pesos por minuto, perdón. 112 millones de pesos por hora, 2.600 y pico de millones de pesos por día. Acá, para que lo entienda, insisto, todo el mundo, a menos que haya condiciones particulares de la economía, de las que no vamos a hablar ahora y que no se están cumpliendo en la Argentina, cada vez que se pone un billete nuevo en la calle, los billetes que tenemos en nuestros bolsillos valen un poco menos. Por eso hay inflación. Veamos lo que decía Juan Carlos de Pablo y hablamos con Luis Petri de este tema. Juan Carlos de Pablo, los pongo en contexto, estábamos hablando con Beto Brandoni aquí el domingo en la pantalla de La Nación Más y esto decía. ¿Qué opinas de la situación en la que estamos? Primero te quiero decir que estoy furioso, porque el interés del gobierno por cambiar los billetes por otros de igual denominación me parece una burla fenomenal. Con todos los problemas que tenemos, escuchame una cosa, y voy a dedicarle a esto 20 segundos porque no tiene más mérito que esto. Yo no le voy a pedir a este gobierno que haga algo con la inflación porque no tiene ni entidad política, ni idoneidad económica, ni cosas por el estilo. Pero por lo menos le tengo que decir, no me complique más la vida. Luis, no lo veo tan furioso habitualmente a De Pablo, pero acá saltó la banca. Es que el gobierno no tiene diagnóstico y no tiene rumbo. Digo, la madre de todas las batallas para la economía argentina, para sanearla, para bajar la inflación, es eliminar el déficit fiscal y es bajar los niveles de emisión monetaria. Y nada de eso hace el gobierno. Además que debería eliminar los controles de precio. Digo, ¿cómo la sociedad no va a estar angustiada? Felitti estuvo 7 meses. No fue echado, renunció. En su gestión hubo 35% de inflación. Pero cuando vos vas al desagregado,
por ejemplo, te encontrás con que el asado aumentó un 50%, los huevos aumentaron un 70%, la cebolla aumentó un 80%, digo, y eso le pega en la línea de flotación al discurso del gobierno que le venía a llenar la heladera a los argentinos. Nada de eso ocurrió, digo, y no se está tomando ninguna medida para controlar y bajar la emisión, muy por el contrario, todas las medidas del gobierno parecieran ser que buscan sostener niveles elevados de inflación para licuar salarios y jubilaciones y para recaudar más. Bueno, hablando de eso, Maxi, ustedes presentaron un proyecto para bajar la presión impositiva en este caso. ¿Cuánta viabilidad crees que puede tener ese proyecto? No, digamos, por supuesto que el proyecto que presentamos de reactivación productiva es un camino que por supuesto se complementa con lo que estamos trabajando dentro de Juntos por el Cambio y que tiene que ver, José, con poder meternos, si se quiere, con los impuestos más distorsivos que le complican la vida al que genera y sostiene empleo en la Argentina y al que produce. Es por eso que, como decimos, ¿no? ¿La Argentina necesita bajar impuestos? Sí, necesita bajar impuestos. ¿Para qué? Para generar inversiones, para poder tener dólares. Y a partir de ahí lo que nosotros hicimos desde la coalición cívica, junto con Matías Surt y el equipo que está trabajando también, por supuesto, en Juntos por el Cambio, es la cuestión de bajar lo que es la cuestión del impuesto al cheque, la baja de retenciones en forma gradual, la eliminación de todo tipo de tasas e impuestos para lo que son los servicios públicos, las facturas de luz y de gas, que sabemos que en muchísimas provincias se le ponen tasas e impuestos más allá de lo que es el IVA, el ingresos brutos. Bueno, es una parte lo que nosotros estamos ofreciendo como proyecto que de alguna manera viene a acompañar lo que es al sector productivo, como te decía, que es al que por lo menos en este momento tenemos que poder generarle instancias que, como bien decía Luis, pero que compartimos todos acá, un gobierno que está empecinado en no resolver cuestiones que hacen al déficit, sí, que hacen a la cuestión inflacionaria también, pero que también tienen que ver con la cuestión cambiaria y macroeconómica y que nos ponen constantemente recetas para ponerle el pie en la cabeza al que quiere laburar, al que quiere esforzarse. Entonces, parte de esto que hemos propuesto es algo de todo lo que tenemos que hacer. Pero mirá, es lo posible en estos tiempos y esperamos que no solamente que pueda ser discutido dentro de Juntos por el Cambio como viene trabajándose, sino que también la importancia de poder sumar a otros sectores dentro de la Cámara de Diputados que muchas veces también dicen que quieren respaldar a estos sectores en la Argentina. Federico, quiero compartir un TikTok. ¿Ubicás TikTok? Sí, claro. La red, esta red que entre los más Uso chicos TikTok, es muy joven. ¿Tiene TikTok? Sí. ¿Todos tienen TikTok? Lucas, ¿vos tenés TikTok? Bueno, fíjate lo que pasó, que esto es otra historia de la bendita Argentina y que tiene que ver con que vale tan poco nuestra moneda, que mirá lo que pasó.